Acá vamos a ver ahora el tema de la potencia en un circuito RL. Todo esto que estamos viendo es un poco parecido, va a ser todo parecido en los demás, cuando le agreguemos la parte capacitiva, ¿no? Eh, la potencia, a ver, en cualquier circuito donde tenemos una resistencia y bobina, generalmente coexisten, o sea, existe un consumo de energía eléctrica y la misma se transforma en calor. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Donde hay una resistencia, esto se transforma generalmente en calor. Aparte de eso, la bobina normalmente se carga y se descarga constantemente. Por lo tanto, eso también produce una serie de energías que en forma de qué? De campo electromagnético. Por lo tanto, coexisten diferentes tipos de potencia. Estas son potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia activa se representa con la letra P, que es la potencia que nosotros habitualmente manejamos, y es la que tiene que ver directamente con la resistencia. O sea, es la resistencia por la corriente al cuadrado. ¿Está claro? Eso sería. Esta es la que se transforma puramente en calor. Y es la que realmente debería consumir, es la que consume el circuito. La, la que está sobre la línea. ¿Recuerdan? Nosotros teníamos, a ver si lo podemos hacer, tenemos teníamos, a ver, esto lo vamos a cambiar un poquito, vamos a volver de nuevo para atrás. Nosotros teníamos que la corriente y la resistencia la teníamos en la línea de las X. ¿El circuito ideal cuál es? Y el que va por la resistencia, lo no ideal va a estar dado justamente porque por cuando yo empiece a separar o depende para hacia dónde vaya, este circuito va a dejar de ser ideal. O sea, porque ya voy a tener un desfasaje. Lo normal, o sea, lo que se tiene que tender para que un circuito, o sea, lo que tiene que consumir, tiene que haber la menor diferencia, el menor ángulo posible. Esto hay que achicarlo, que es lo que después vamos a ver más adelante, que es lo que es corrección del factor de potencia, que nos exigen las empresas eléctricas. Y vamos a ver que esto lo tenemos que ir achicando cada vez más. ¿Tendiendo a dónde? A la horizontal, al eje de las X. ¿Para qué? Porque eso significa, porque acá está el consumo real es este. Todo lo demás me va a dar un consumo posiblemente menor, lo cual no es lo correcto, porque en realidad la resistencia sigue existiendo y este consumo me va a seguir apareciendo y si bien voy a tener un aparente consumo menor, los cables van a tener que ser más grandes. Y te van a decir, pero ¿y cómo puede ser que me calienten tanto los cables si yo calculé, claro, la calculé mal? Por eso después vamos a ver lo que se llama corrección de factor de potencia, para ver cómo el circuito lo tenemos que llevar para este lado. Entonces, el real, el que se transforma en calor, lo que nosotros tenemos que medir en potencia, la calculamos sobre la parte resistiva. O sea que todos los circuitos tienen que volcarse lo más cerca posible de la línea de las X. Bien, la unidad es el watt, simboliza con la W famosa, la que conocemos de cuando ustedes veían fundamento, y también se la puede calcular para cualquier circuito con la siguiente expresión. Pi, o sea, potencia que es igual a la corriente por la tensión por la corriente, tal como ustedes lo conocen, pero a esto, como es corriente alterna, hay que calcularle, hay que agregarle, multiplicarle por el coseno phi. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es potencia reactiva. La potencia reactiva es aquella,
se debe a la carga y descarga constante que tiene la bobina. Es una potencia que no se consume, solo se intercambia, o sea, no hay consumo ahí, ¿eh? Esto cuando tienen ahí una preguntita por ahí que la tienen, en realidad la potencia reactiva no consume, no existe en apariencia, no solamente se intercambia entre el generador y la bobina, o sea, va fluctuando, por momentos está en la bobina, por momentos vuelve al generador. O sea que, o al generador, al enchufe, a donde ustedes lo pueden observar. Lo que hace sí que fluya una corriente extra por los conductores de alimentación. Por eso la búsqueda que había dicho al principio de llevarlo lo más posible a la parte, o sea, achicar esa reactiva, hay que achicarla, es la que tenemos, nos representa, ahora la vamos a representar después en un triángulo para que vean el triángulo de las potencias y se van a dar cuenta que lo que tenemos que achicar es justamente el famoso cateto opuesto, ese hay que hacerlo lo más chiquito posible, tiene que estar tendiendo hacia el cateto adyacente, cosa de que ¿cómo se llama? La hipotenusa y el cateto adyacente estén prácticamente en uno. Cuanto más acero se ponga, más energía útil tengo. Por lo tanto, ¿cómo la represento? Bien, se representa con la letra, vamos a poner acá, la letra Q mayúscula. En este caso, como es reactiva ¿cómo se llama? Si fuera la reactiva completa, va Q solo. Si no, se la representa con la letra, con el subíndice del que corresponde. En este caso es inductiva, por lo tanto la representamos con la letra L mayúscula. Y esto es igual a ver si me lo da bien. Perfecto. ¿A qué? A la reactancia inductiva por la corriente al cuadrado. En este caso al cuadrado. Bien. Se la representa, o sea, la unidad es el volt ampere reactivo, volt ampere reactivo, que es, su letra es, o sea, el símbolo es bar, que no tiene nada que ver con el famoso del fútbol. Bien, esa sería la unidad. Vuelvo a repetir, lo único que hace es joder, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque me consume una energía, una corriente extra, pero después como utilitaria para nada, no va ni viene. O sea, lo que voy a tener es que en vez de ser el amperaje que estoy midiendo, por ejemplo, supongamos que un motor tiene que consumir 10 amperes, pero ¿qué pasa? El coeficiente o el ángulo está separado un 0,6, entonces por ahí se me va el consumo, si bien estoy midiendo de 18.000 con el amperímetro 10 amperes, pero resulta que el verdadero consumo o el componente todo que en realidad está consumiendo por ahí 1,5 amperes, 1 ampere y medio, o 10 amperes, 15 amperes por ejemplo. Entonces, esto yo no lo estoy midiendo, pero lo estoy consumiendo y el problema es que esa energía se transforma en calor y ese calor me exige tener un conductor mucho más grueso para poder soportarlo. Por eso eso hay que corregirlo. No solo es un perjuicio a la empresa que entrega la energía, sino el perjuicio lo tenemos nosotros porque las instalaciones nos salen mucho más caras. Bien. Y también para calcular la potencia podemos utilizar también de cualquier circuito, en este caso inductivo, podemos también utilizar la siguiente fórmula. QL
o sea, Q sub L es igual, a también a la tensión, perdón, ¿qué está pasando? No, está bien, tensión por la corriente por, en este caso ya no es el coseno, sino es el seno, esto en minúscula, seno de phi, del ángulo famoso. Vamos a insertar el ángulo y aceptamos. Bien, por el ángulo de phi. Entonces, con esto ya tenemos el tema de la potencia reactiva. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la potencia aparente. Bueno, y la corriente, entonces, la potencia aparente es la que transportan los conductores que alimentan el circuito. O sea, la verdadera, la que tenemos el exceso de la reactiva también, ¿no es cierto? O sea, la potencia activa y parte de la reactiva. Entonces, y esa es la real, la que en realidad estamos consumiendo. No la podemos medir, pero es la verdadera la que verdaderamente consumimos. ¿Cómo se llama? Esta vectorialmente nos va a dar lo que se llama la aparente. La aparente la representamos con la letra S. A ver si la tengo acá. Ahí estamos. S mayúscula. Bueno, acá tengo que salir de este lugar. Se representa con la letra S, la aparente. Recordemos entonces, la letra P mayúscula, potencia activa. Letra Q mayúscula, potencia reactiva. Y la potencia aparente, S mayúscula. Y esto es igual a la tensión por la corriente. Como ven, es muy similar a la que, o sea, es igual a la de la potencia activa, pero su unidad es el volt-ampere. O sea, volt ampere. Y su representación del volt-ampere es, muy difícil. Volt-ampere. Esta es la que últimamente vienen, la envía generalmente la empresa, ahora volt-ampere, en determinados casos cuando nos mandan kilovolt-ampere, que generalmente ellos lo miden en kilovolt, en vez de, o sea, si es kilowatt tenemos la corriente, la potencia que nos entregan es la real, la activa, pero muchas veces van a ver ustedes en la factura que va a venir en kilovolt-ampere, kVA. Bueno, cuando es kVA es potencia, o sea, es el famoso volt-ampere y esa es potencia aparente, nos están cobrando un poco más. ¿Por qué? Porque ellos miden ya la potencia realmente consumida, que es, nosotros tenemos aparatos que son inductivos y por lo general eso nos genera un consumo mayor. Ellos ya se están midiendo, tienen el instrumental para hacer eso. Bien, entonces ya con esto podemos pasar a ver el famoso triángulo de potencias, que así como lo teníamos en las tensiones y las impedancias, podemos hacerlo también con este tipo de potencias, generalmente, o sea, para un circuito de corriente alterna. Si pasamos, o sea, teniendo en cuenta el famoso triángulo de impedancias, ahora lo vamos a dibujar, vamos a poder representar cómo los pasamos después al triángulo de la potencia. Estaba viendo que antes de continuar con el triángulo de potencias, en el libro no figura, así que lo voy a agregar para que se pueda entender después el triángulo. La potencia aparente, que es lo que tenemos que haber visto antes, obviamente tiene que ver también con la impedancia. O sea, si bien la potencia activa era resistencia
porque es puramente resistiva, por la corriente al cuadrado, también la otra forma de averiguar la potencia aparente sería, en este caso, como trabajan ambas, potencia activa y potencia reactiva, están ambos integrados, sería entonces perdón, vamos a poner acá, la impedancia, a ver si tengo todo, sí, la impedancia por la corriente, en este caso, al cuadrado. Entonces sí, ahora tendríamos todas las variantes para poder calcular. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver un poquito. Acá tenemos el triángulo. Entonces, a partir del triángulo que teníamos de las impedancias, podemos pasar ahora a hacer que, a ver, vectorialmente, el tema de la corriente del triángulo de las potencias. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Dijimos que la potencia aparente, o sea, la primera que habíamos visto es la activa, vamos a ver la reactiva. Entonces, la reactiva que era igual, vamos a ponerlos acá directamente, dijimos que la reactiva era igual a la resistencia. Perdón, esto lo tenemos que hablar desde este punto de vista. Lo voy a armar, bueno, lo puedo activar acá. La reactiva dijimos que era la resistencia, la activa, perdón, era la resistencia por la corriente. Bueno, acá vamos a dibujarlo acá, lo voy a hacer en chiquito, a ver si lo puedo achicar un poco. Vamos a hacer una trampita para que nos quede medianamente bien. Selección cuadrangular, lo achicamos acá, lo achicamos un poquito, ahí está. Entonces ahora voy a agrandar un poco más. Vamos a salir un poco de acá, vamos a volver a seleccionarlo, pero más grande. Ahí me deja entrar, bien, entonces lo ponemos ahí y me queda resistencia por corriente al cuadrado. Esta sería la activa, siempre acordémonos que la activa tiene que ver con lo resistivo, por lo tanto la tenemos en el eje de la resistencia, de la corriente. Acá teníamos la aparente, vamos a poner la reactiva. La reactiva, obviamente, ¿a qué es igual? Podemos hacer directamente, vamos a seleccionar XL, la vamos a copiar, vamos a pegarlo, lo vamos a poner acá y vamos a multiplicar, aunque esto lo podemos trampear un poco de esta manera, directamente. Lo copio, lo pego y se lo guardo, se lo paso a este muchacho. Si me lo deja. El problema siempre es la selección. Bueno, empezó la primavera y acá tenemos arbolitos que excelentes para tener una buena. Bueno, acá voy a copiar mejor, lo voy a pegar, bueno, acá se me fue la mano. Esto es así. Ahí creo que no voy a tener problema. Pego, perfecto. Y no, me falta multiplicarlo, bueno. Vamos a poner un símbolo acá. Y le pongo el símbolo negativo. A ver si me queda perfecto. Muy bien, y ahora me falta lo mismo, pero acá. Bien, entonces vamos a poner, en este caso, Z, acá lo voy a hacer directo,
y después solamente el cuadrado le voy a poner. Entonces tenemos la letra Z, así no tenemos tanto problema y es menos problemático. Z por, o sea, la impedancia por la corriente, y acá sí, ahora lo sacamos, lo voy a seleccionar en este caso, voy a seleccionar esta parte porque no me gusta tan lejos, lo vemos ahí. Ahora vamos a, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, pero más grande, porque si no, no me deja. Y está bien. Copio, pego y lo ponemos ahí. Esto sería entonces las vamos a llevar un poquito más adentro acá. Ahí me gusta más. Bien, aquí nos quedaría esto. Entonces yo puedo decir que teniendo en cuenta esta fórmula, que es lo correcto, entonces el eje de las X va a ser la potencia activa, que lo simbolizamos con la P. El cateto opuesto va a ser la potencia reactiva, que la representamos con la Q. Esto es para todas las reactivas, ya sea inductivas o capacitivas. Este lo voy a correr un poquito más para acá, así me queda más lindo. Y acá pongo entonces perdón, esto no es Z, sino la potencia aparente, que es en el eje de la hipotenusa. Muy bien. Entonces, a partir de ahora yo puedo decir, o puedo deducir a partir de este triángulo, que aplicando lo mismo que había aplicado en los demás, voy a aplicar Pitágoras nuevamente. Por lo tanto, vamos a ver si lo puedo hacer acá, que me va a quedar más lindo. En todo caso, esto lo borramos y podemos decir que la potencia aparente, que en este caso, esto es, claro, me está saliendo chico porque lo tengo mal acá, entonces, potencia aparente, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada. Vamos a insertar una raíz. Esto era operadores matemáticos, a ver si me lo da. Teníamos en alguno de estos, estaba. Bien. Los operadores matemáticos, nada. En uno de estos estaba. Raíz. En algún lugar lo tenía. Acá está. Ahí está. Lo aceptamos. Ahí tenemos la raíz cuadrada. Tenemos la raíz cuadrada, dijimos de qué? De la potencia al cuadrado, la potencia activa al cuadrado, más la potencia reactiva, perdón, y volvamos de nuevo acá, esto hay que sacarlo, si no, no nos va a dar, más, dijimos, la potencia reactiva también al cuadrado. Y con esto ya tenemos la forma de calcularlo, todo lo que es potencia reactiva. Bien. Ahora tenemos que ver lo que es el factor de potencia. ¿Qué indica el factor de potencia? El factor de potencia nos indica la relación existente entre la potencia activa y la potencia aparente que hay en un receptor. En este caso, en cualquier elemento que tengamos
electromagnético. Normalmente esto lo vamos a retirar. Y lo que la vamos, siempre el factor de potencia lo representamos, perdón, vamos a otra vez, siempre me olvido de achicar esto. El factor de potencia es Fp, lo vamos a decir, y vamos a decir que es igual, entonces, mirándolo, esto lo puedo hacer directamente acá si lo vemos directamente en este circuito. Entonces, acá podemos decir, fíjense, el factor de potencia siempre se hace eso, dijimos que nos indica que hay es la relación que existe entre la potencia activa y la aparente. Por lo tanto, vamos a ver dónde está, se me fue por acá, listo, acá lo tenemos. Entonces, lo vamos a agrandar un poco más, así se ve. Entonces, Fp, lo vamos a agrandar, a ver si, porque me parece que me quedó chico, a ver, está bien ahí. Le vamos a achicar esto, lo vamos a poner para que quede más fino sin esto. Esto va a ser igual. Es una relación, por lo tanto, vamos a... Lo cerramos, colocamos una línea acá. Opa, qué difícil que es esto. Bueno, y ahora sí, de vuelta. Dijimos, relación de la corriente, perdón, de la potencia activa, P, que es el cateto adyacente, y de la aparente, que es la hipotenusa. En todo caso, ¿esto qué significa? Que es igual a qué. Si yo pongo esto, puedo decir que esto, perdón, vamos a ponerlo como corresponde. Entonces, voy a poner acá la potencia activa, la potencia aparente. Si yo me paro, si hago una igualdad, puedo decir, a ver, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué tenemos? Cuando vimos coseno, este es el famoso coseno phi. Obviamente el coseno phi, bueno, acá lo tengo que traer desde, ¿qué tenemos? El 28, el 24. Vamos a representarlo, a ver. No, pero yo creo que tenía un coseno phi, lo puedo traer de acá. Podemos copiar este. Bueno, a ver. Seleccionamos y lo trasladamos directamente. Ahí está. Copio, pego y me lo llevo para allá. Tenemos entonces, ahí tenemos. Arriba, muchachos. Qué difícil que es agarrar esto. Ahí está, coseno phi. Ahí tenemos el coseno phi. Con esto nosotros, cuando queremos hallar factor de potencia, ¿qué hacemos? Bueno, es potencia sobre potencia activa sobre potencia aparente. Esto nos da el coseno phi. El coseno phi es el factor de potencia. Normalmente se lo conoce como coseno phi. Ustedes cuando hablan a nivel eléctrico, en vez de decir, che, el factor de potencia, generalmente, che, el coseno phi de tal lugar es de tanto, 0,6, normalmente son valores de 0, o sea, el coseno phi ideal es 1. Que ustedes normalmente van a escuchar que los cosenos phi hoy los están exigiendo entre 0,95, 0,98 sería lo ideal, siempre tendiendo a 1. Cuanto más a 1 llegue el coseno phi,
estamos en lo más ideal, lo que nos significa que vamos a tener menos injerencia de la parte reactiva. A ver, estamos acá, de la parte reactiva. Esto se achicó, o sea, es lo que estoy haciendo es, a ver si puedo dibujar una línea, lo que hago cuando lo llevo a 0,95 o algo por el estilo, estoy llevando, digamos, este ángulo, prácticamente lo acerqué hacia la potencia reactiva, por lo tanto hacia la potencia activa, por lo tanto la potencia reactiva casi desaparece, tiene menos injerencia. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, lo hago colocando capacitores. Eso lo vamos a ver en el próximo video. O sea, ustedes lo tienen ya armado. Yo lo que quiero que entiendan, esto lo vimos sobre, lo que estamos viendo lo vimos sobre una parte solamente inductiva. Normalmente el circuito RLC, ustedes van a ver ahora, esto es para que puedan entender el resto del apunte. Lo que pasa con los condensadores es que ocurre lo siguiente: en vez de atrasar la corriente respecto de la tensión, la adelanta. Entonces, cuando nosotros colocamos por un lado, tenemos por un lado un motor que tiene una carga inductiva. Si le agregamos a eso una carga capacitiva, lo que hacemos es justamente de que esté a 90 grados lo llevamos. El otro, o sea, el condensador, ¿qué hace? Un condensador real lo que hace es que la corriente, o sea, la tensión la adelanta con respecto a la corriente 90 grados, por lo tanto la representación sería hacia abajo. O sea, nosotros habíamos hecho que con respecto a la tensión la habíamos representado, o sea, cuando es inductivo, la tensión hacia arriba. En el caso de cuando colocamos un condensador es al revés. O sea, la corriente siempre está a nivel horizontal, o sea, en el eje de las ordenadas. Y fíjense que la tensión en este caso es al revés, se adelanta 90 grados. Por lo tanto, la diferencia es, o sea, lo que hace entonces que esto se achique, esta parte se achique. Para eso hay que hacer una serie de cálculos. Por eso es tan importante el famoso factor de potencia, o lo que es el coseno phi. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, justamente la idea es que la relación entre la potencia activa con respecto a y la potencia aparente sean lo más parecido posible. ¿Para qué? Para que este número va a ser siempre 0, pero que no sea 0,60, por ejemplo. Y tiene que estar lo más cerca posible de 1. Cuanto más se achica la potencia aparente, obviamente lo que estamos haciendo es achicar la potencia reactiva. O sea, están teniendo menos injerencia la reactiva. ¿Cuál? La reactiva inductiva. Para ello hay que aplicarle un condensador, que eso lo vamos a ver ahora después a posterior, para poder calcularlo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, para que ustedes tengan una idea, voy a volver a revisar lo que vimos. Entonces, dijimos que para cualquier circuito serie la corriente eléctrica que queda limitada por la impedancia Z según la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna. Habíamos dicho que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la impedancia. Recuerden, la impedancia que tiene que ver con la injerencia que hay entre la reactancia inductiva o capacitiva, o sea, inductiva o capacitiva, o sea, la reactancia, estamos hablando, con respecto a más la resistencia. Eso forma un valor que se llama impedancia. Para obtener la impedancia de un circuito, dijimos que se utiliza el triángulo de impedancias, dando como resultado que para el circuito, recuerden, un RL, la impedancia es igual a la reactancia, o sea, es igual a ¿cómo se llama? A la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más
la reactancia inductiva al cuadrado. Vamos a ver que ahora en un circuito RC la impedancia va a ser igual a ¿cuál? Y teniendo en cuenta cómo era la capacitiva, entonces ahora lo que tenemos que ver es que obviamente la RC, o sea, un circuito RC es un circuito resistivo capacitivo, va a ser, aplicando por supuesto Pitágoras, la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la resistencia al cuadrado más la reactancia ahora al cuadrado capacitiva. Una es inductiva cuando es RL y cuando es de tipo capacitivo es X, o sea, R al cuadrado por XC, o sea, la reactancia capacitiva. Vayamos un poquito a ver entonces qué pasa. Acá sí lo vamos a revisar. Lo podemos hacer también por la fórmula. A ver, sí, la puedo poner acá, que nos va a quedar bien. Veamos qué pasa cuando lo tengo que hacer para un RLC, o sea, para el circuito que ya está combinado, ya tenemos puesto ambos elementos, o sea, el inductor, o sea, que es propio del motor o del circuito que tengamos, de la carga que tengamos, que sea inductiva. A eso le agregamos la batería de capacitores que va a ser necesario. Después vamos, en otro ejercicio vamos a ver cómo se hace. Y a partir de allí tenemos que aplicar la siguiente fórmula. A ver si no tengo nada. Sí. Entonces, para un circuito de estas características, lo vamos a poner acá, R, L, C, la impedancia va a ser igual a raíz cuadrada, símbolos, tenemos esta muy bien, a la raíz cuadrada, ¿de qué? De la resistencia al cuadrado más, y acá tenemos que tener en cuenta las dos reactancias. Entonces, ¿cómo es esto? Lo ponemos, abrimos paréntesis y estas, recuerden, una anula la otra o se van restando, por lo tanto la representación sería X. O sea, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Esta sería la fórmula que nos quedaría, perdón, todo esto obviamente lo tengo que llevar, nos estamos olvidando, nos va a quedar acá, en este lugar nos va a quedar, esto lo tengo que llevar al cuadrado. Bueno, me quedo chico. A ver ahora si lo puedo llevar ahí. Ahí está. Nos queda al cuadrado. Esta sería entonces la fórmula que me va a quedar cuando yo tengo que calcular la impedancia con el circuito completo, que es lo que nos va a quedar al final. Siempre que hay motores, siempre que haya inductancias particularmente importantes, nos van a obligar, cuando hacemos circuitos, ya sean particularmente los industriales, o ya sea edificios donde tenemos bombas, ascensores, la obligación es llevarlo al coseno phi. Por lo tanto, yo tengo que armar un circuito de estas características. RLC, o sea, resistivo, propio de la resistencia que tienen el alambre de los conductores, los conductores, el alambre que se utiliza para las bobinas, eso tiene una resistencia propia e inherente del material. A su vez, obviamente tenemos la reactancia inductiva propia del bobinado y a su vez un capacitor, que muchos motores ya lo traen y con eso ya tenemos medianamente ajustado. Muchos se utilizan para arranque, pero hay allá motores que empiezan a traer
su propio capacitor para poder trasladar un porcentaje bastante importante. No es normal, no está siempre, pero los más avanzados y los más nuevitos y bastante más caros ya traen calculado el capacitor que se necesita. Bien, entonces nos quedaría esta impedancia que la podemos pintar, como queda pintada, ahí está, ahí nos queda marcada. Bien, sigamos. Otra de las cosas que vamos a seguir mirando entonces. Después dijimos que las caídas de tensión que se dan en cada uno de los elementos de los circuitos se calculan como. Obviamente nosotros yo no les explico el capacitor para que el video no se haga demasiado largo, pero lo capacitivo es muy parecido, la diferencia cambia con las reactancias. Después una se va a restar y la otra se va a sumar, depende cómo lo tengamos. Bien, entonces dijimos, los circuitos se calculan de la siguiente manera. ¿Se acuerdan? La caída de tensión en la resistencia es aplicando ley de Ohm, resistencia por corriente. La caída de tensión en una inductancia es la reactancia inductiva por la corriente. Y la caída de tensión en el capacitor o condensador es igual a ¿qué? A la reactancia capacitiva por la corriente. Después, para determinar el ángulo de desfasaje phi entre la tensión y la corriente, se aplica cualquier razón trigonométrica sobre el triángulo de impedancia. Como ejemplo, podríamos utilizar, por ejemplo, la tangente phi, que era la que habíamos utilizado, que es igual a ¿qué? A la reactancia, cualquiera de las dos, reactancia capacitiva o reactancia inductiva, sobre la resistencia. Después vimos que la potencia activa es aquella que produce un trabajo efectivo en el receptor, en este caso nosotros hablábamos de motor, y que se mide en watts. Y habíamos dicho que la potencia era igual a la tensión por la corriente por el coseno phi. La potencia reactiva dijimos que es aquella que producen las bobinas y los condensadores. Condensadores, eso lo vimos en bobinas, bueno, en este caso los condensadores hacen lo mismo. No se transforma en trabajo efectivo para el receptor y se mide en bar, volt-ampere reactivo. Y la fórmula para hallarla era, la potencia reactiva se representaba con la letra Q, y era igual por supuesto, a la corriente, a la tensión por la corriente, en este caso por el seno de phi. Y la potencia aparente, que la representábamos con una S, es la que tienen que transportar verdaderamente la que transportan los conductores de línea, ¿desde qué? Desde que se genera el receptor, o sea que es la potencia total, y se mide en volt-ampere, VA. Se representa con la letra S y es igual a la tensión por la corriente. Por último habíamos visto el factor de potencia que lo representábamos con la letra FP y que nos indica la relación existente que hay entre la potencia activa y la potencia aparente de un receptor. O sea, FP era igual a potencia activa, o sea, P sobre S, lo que nos da el famoso coseno phi. Con la mejora del factor de potencia, de una instalación, podemos decir que se consigue disminuir la corriente eléctrica por los conductores de alimentación. Es una ventaja para nosotros también, para la empresa, para lo que nosotros realizamos. Para calcular la potencia reactiva de los condensadores necesarios, esto ya lo vemos ahora y ya nos queda, la potencia reactiva de los condensadores necesarios para la corrección del factor de potencia, utilizamos la siguiente expresión, y acá esto sí, tenganlo presente, esto les va a quedar acá. Vamos a ver, esto lo voy a sacar, así me queda bien. Entonces, nosotros esto lo hallamos de esta manera. Así, QC. Está la potencia reactiva. ¿Cómo la puedo mejorar? Esto es
igual, esto va a ser igual a potencia activa por la tangente de phi. A ver, vamos a buscar esto, insertar, símbolos, vamos a usar el griego, y en el griego básico, sí señor, y en el griego básico phi lo tenemos acá. Le damos OK, aceptamos. Bien, esa es la tangente de phi. Y a eso le restamos la potencia activa multiplicada por la tangente también de phi. Vamos a insertar de vuelta, a ver si la debemos tener así, que lo puedo aceptar más rápido así, pero en este caso la vamos a poner prima, o sea que tengo esto que hoy me van a dar. ¿Cómo se hace? Bueno, ahora les explico. Bien, esto me dio mal. Esto es acento. No entiendo por qué me da esto acá. A ver. Ah, porque estoy llevándolo acá abajo. Esto va ahí. No necesito sacar nada. Esto con que lo haga así. Le pongo el acento. Le doy enter. Ahí está. Potencia activa por tangente prima. Claro, acá ustedes me dicen tangente de phi prima. ¿Y esto cómo lo logro? Muy fácil. Cuando ustedes van a tener el original que calculan, y acá tienen que, o sea, este es el que tienen que calcular, y este es el que van a tener. O sea, uno es, o sea, ustedes tienen que, supongamos que cuando hacen un cálculo les da el 0,6 o les miden el 0,6 de conseno phi. Entonces ustedes lo tienen que llevar, por ahí les dice la empresa lo tiene que llevar a 0,85. Bueno, lo tengo que llevar a 0,85, lo que tengo que hacer es calcular, o sea, esta potencia, pero con un coseno phi que me lo lleve, hay una tablita, o se puede calcular, que me lo lleve al valor que me pide la empresa. Entonces, suponiendo que me lo pida 0,85, lo llevo a 0,85. Si la empresa es más exigente, me lo pide a 0,9. Si no, y otras empresas son más exigentes y me lo piden a 0,95, y por ahí yo soy más exigente y lo puedo llevar a 0,98. Eso depende también de la empresa y depende de lo que nos pide. Nosotros tenemos que estar siempre por encima de los requerimientos que nos pide la empresa. Si la empresa eléctrica nos da hasta lo de 0,85, si nosotros lo ponemos 0,9, está perfecto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un margen superior, el cual primero nos mejora la calidad, no tenemos que poner un conductor más grueso, con que tengamos conductores normales ya o más normalizados, no tendríamos problema. Eso parece que no, pero los conductores son caros y todos los elementos de protección también, o todo lo que tenemos que utilizar, no es solamente eso, los contactores y todo lo que tenemos que utilizar también tienen mayor consumo. Entonces, esto nos reditúa una ventaja y es un beneficio a nivel de costos. Además, las empresas, si uno no trabaja de acuerdo a lo que ellos piden, el factor de potencia que ellos solicitan, nos cobran multas, que generalmente nos van a salir más caras que lo que ahorramos en corriente. O supuestamente creemos que estamos. A eso le sumamos el tipo de conductor, o sea, tengo que incrementar los conductores como mínimo. Bueno, saquen los costos y ahí se van a dar cuenta que lo más conveniente es resolverlo, particularmente cuando se tiene una industria. Muy bien, con esto cerramos este video. Espero que les sirva como complemento de lo que ustedes tienen como apunte.